Hola Nora, hola Patti, ¿andan por ahí? Bueno, cuando entren, salúdenme así las veo. Hello, good night. Hello. Hola. Hola Gabo, ¿cómo estás? A ver si vuelve Patti y si vuelve Nora, que habían entrado antes. Y como no me aparecieron en la pantalla, eliminé la grabación y empecé de nuevo. ¿Hay alguien más? Bueno, se van sumando. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Este, bueno, vamos siendo cada vez más. Hola, Patti. Perdón que vi que estabas cuando antes de eliminar el video, me apareció el cartelito de que estabas. Y a mí no me había aparecido antes en pantalla. Hola, Alicia. Bienvenidos todos. Qué lindo. Toda gente copada y querida. Hola, Nora. ¿Cómo estás? Bueno, mientras les voy contando que, por supuesto, cuando uno hace cosas, se expone, es inevitable. Entonces tiene que estar abierto a recibir comentarios y a poder metabolizarlos de la mejor manera. Yo salvo los que se meten conmigo personalmente, que me sacan de una manera absoluta, porque es gente que yo en general no conozco y que son como muy violentos en su modo de expresar. Cuando se trata de algún comentario en relación a lo que hago, les presto atención. Bueno, yo les quiero decir que hablar no es igual que escribir, ¿no? Y yo acá hablo. Y además, mis lecturas son al toro. Si saben de teatro, sabrán que es al toro, es salir sin ensayo previo a hacer una función, ¿no? Bueno, mis lecturas son al toro. Yo lo único que hago es elegir el libro, revisar más o menos mis notas, mis subrayados, elegir lo que les voy a leer y todo lo que surge, todo lo que hablo, todo lo que comento es espontáneo. Entonces es muy probable que se me escapen latillos, que se me escapen repeticiones, formulaciones parecidas, ¿no? Entonces voy a optar por poner las cosas en claro desde el comienzo, ¿no? Y entonces les cuento, porque yo a veces escucho lo que queda registrado de cada una de las lecturas. Les anticipo, tengo 3 latillos, lo estuve estudiando. Entonces, tengo un latillo, entonces, tengo otro latillo, así que, y tengo otro que es, esto es hermoso. Voy a tratar de dosificarlo, pero sepan que no tengo notas, les podría mostrar, la mesa está vacía, así que lo que sale, sale. Espero que puedan pasar por alto estos vicios del habla y conectarse con lo verdaderamente importante, que es lo que yo trato de contarles y de transmitirles. Bueno, quiero decirles ahora que adivinaron, era muy fácil, la verdad. PQ era muy fácil. Voy a leer a Pascal Quignard. Pascal Quignard está en mi libro. Pascal Quignard es un tipo que escribe maravillosamente para mí. Hola Laura, bienvenida. Y en particular les quiero hablar de un libro que a mí me deslumbró. Les quiero hablar de El sexo y el espanto. Yo estaba un día, como me pasa siempre, como debe ser la vida, ¿no? Que uno va tras algo y hay un encuentro inesperado con aquello que no estaba en el cálculo. Estaba en la librería Guadalquivir.
a la que me refirió, por supuesto, Germán García, a quien le debo tantas lecturas y tantos libros maravillosos que son parte ya indeleble de mi vida, de mi pensar y de mi sentir. Bueno, estaba en Guadalquivir, ni me acuerdo qué libro había ido a buscar. Y Guadalquivir es como, ¿qué les puedo decir? Una fiesta, no sé, es una fiesta para el alma y para el intelecto, y es una desgracia para el bolsillo, porque tienen tantos libros hermosos. Guadalquivir queda en Callao y Marcelo T. Alvear, sobre Callao. Los que conocieron la EOL originaria, enfrente de la sede de la EOL originaria. Bueno, ahí queda Guadalquivir. Tremenda librería, ¿no? Llena de joyas de la literatura y de la filosofía y del pensamiento en general, y del arte. Bueno, ahí yo miré lo que tenían expuesto y me llamó la atención esta tapa. Seguramente corresponde a algún fresco, probablemente de Pompeya o de alguna de las otras ciudades que fue cubierta por la lava del Vesubio. Y el título del libro, El sexo y el espanto. Primero les cuento qué tipo de libro es este. Este es un tipo de libro bellísimo, bellísimo, puro lirismo, escrito magistralmente. Es un libro erudito, es un libro que se ocupa de las etimologías. Por lo tanto, si alguno de ustedes es amante de la etimología, no se pierda este libro, por favor. Y si no, prueben también de leerlo, porque es probable que se les despierte el gusto por la etimología. Bueno, ¿de qué habla Pascal Quignard en este libro? Por un recorrido, como les decía, muy erudito y muy sabroso, que va desde Parracio y Tiberio, ¿no? Hasta la Villa de los Misterios, pasando por la pintura romana, Perseo y Medusa, el erotismo romano, Medea, que el otro día estuve en una reunión del seminario que el lunes en particular hablaron Carolina Benussi y Sandra Petrucci con la invitación de Natalia Cos, que fue una reunión maravillosa. Hablaron de Medea, bueno, y de la obra que está en el Cervantes, Medea Meditativa, que es de Pascal Quignard. Entonces, está Medea en este libro, la melancolía romana, Narciso, etcétera, etcétera. Bueno, este libro erudito y hermoso que escribe Pascal Quignard se ocupa de demostrar, ¿no? Esa es la tesis del autor, se ocupa de demostrar el pasaje que se produjo del erotismo y la sexualidad alegre de los griegos hacia el erotismo melancolizado y mortificado en Roma, bajo el imperio de Augusto. Lo más fuerte de la tesis, por lo menos para mí, fue que el tipo plantea que lo que nosotros le adjudicamos, ¿no?, en relación a la melancolización del sexo y del erotismo, y la mortificación del cuerpo, lo que nosotros le adjudicamos al cristianismo, lo que va a decir Pascal Quignard es que el cristianismo lo único que hizo fue incorporar la moral que reinaba en la Roma imperial y adaptarse a eso. Como que fuerte, a mí me pareció fuerte la hipótesis, la tesis lo demuestra, yo no la había leído antes, me parece muy fuerte, ¿no? Porque nosotros tenemos como ese lugar común de adjudicarle al cristianismo la mortificación del cuerpo y el hecho de teñir a la sexualidad humana de tintes de pecado y del empuje a lo peor, ¿no? Pero no, bueno, lo que va a decir Pascal Quignard es que esa transmutación la produjo Roma, no el cristianismo. Bueno, muy interesante. Entonces, se va a ocupar de mostrar eso, ¿no? El erotismo y la sexualidad alegre y mirada de frente en los griegos,
al pasaje, a lo que él va a llamar la mirada de soslayo, ¿no? En Roma, que es lo que revela también, a la vez de, podríamos decir, el fascinus, ¿no? La mirada fascinada de soslayo, revela la atracción imparable, a la vez que cierto tinte de horror que eso mismo que fascina genera. Entonces, va a empezar con algo muy hermoso que yo tomé en mi libro. Así que le tengo mucho cariño a esto. Y es genial que no ponga prólogo, sino pone advertencia, ¿no? Advertencia. Bien. ¿Qué nos advierte? ¿Sobre qué nos advierte Pascal Quignard acá, ¿no? Dice, esta es la frase que está en Efectos de Estilo: llevamos en nosotros el desconcierto de haber sido concebidos. No hay imagen que nos afecte, que no nos recuerde los gestos que nos hicieron. La humanidad no deja de ser la consecuencia de una escena que enfrenta a dos mamíferos, un macho y una hembra, cuyos órganos urogenitales, siempre que la anormalidad los invada, a partir del momento en que se vuelven claramente deformes, se acoplan. La reproducción sexuada aleatoria, la selección por la muerte imprevisible y la conciencia individual periódica que el sueño restaura y fluidifica, que la adquisición del lenguaje reorganiza y entenebrece, son una sola cosa que se mira a la vez. Venimos de una escena en la que no estábamos. El hombre es aquel a quien le falta una imagen. Aunque cierre los ojos y sueñe de noche, aunque los abra y observe atentamente las cosas reales a la luz resplandeciente del sol, aunque su mirada se aleje y se extravíe, o vuelva sus ojos al libro que tiene entre las manos, aunque espíe una película sentado en la oscuridad o se quede absorto contemplando un cuadro, el hombre es una mirada deseante que busca otra imagen detrás de todo lo que ve. La metamorfosis del erotismo alegre y preciso de los griegos en melancolía aterrada tuvo lugar durante los 56 años del reinado de Augusto, que reorganizó el mundo romano bajo la forma del imperio. Esa mutación tardó solo unos 30 años en imponerse, desde el año 18 a.C. al 14 después de Cristo. Y sin embargo, aún nos envuelve y domina nuestras pasiones. El cristianismo no fue más que una consecuencia de esa metamorfosis. El eros es una placa arcaica, prehumana, totalmente bestial, que aborda el continente que emerge del lenguaje humano adquirido y de la vida psíquica voluntaria, adoptando las dos formas de la angustia y la risa. La angustia y la risa son las cenizas densas que caen lentamente de ese volcán. No se trata nunca del fuego abrasador ni de la roca aún incandescente y viscosa que sube del fondo de la tierra. Las sociedades y el lenguaje se protegen sin cesar de la amenaza de ese desbordamiento. En los hombres, la fabulación genealógica tiene el carácter involuntario de un reflejo muscular. Son los sueños en los animales homeotermos entregados al sueño cíclico. Son los mitos en las sociedades. Son las novelas familiares en los individuos. Inventamos padres, es decir, historias, a fin de dar sentido a lo aleatorio de un apareamiento que ninguno de nosotros, ninguno de sus frutos tras 10 oscuros meses lunares, puede ver. Después habla de cuando esta situación, este estado de cosas fue sacudido, ¿no? Y dice, uno de estos seísmos tuvo lugar en Occidente cuando el borde de la civilización griega tocó el borde de la civilización romana y el sistema de sus ritos. Cuando la angustia erótica se convirtió en fascinatio y la risa erótica en el sarcasmo del ludibrium, que es como el juguete, el hazme reír. Lo busqué, ¿no? Porque yo latín no sé. Bueno, entonces de este libro maravilloso
elegí leerles, porque de verdad es, como les dije, es un libro súper erudito y lleno de referencias etimológicas y referencias históricas y literarias. O sea, hay que amacarse para leer este libro, ¿no? Y aún así, a mí por lo menos se me han escapado muchas cosas de todas las maravillas que Quignard vuelca acá. Entonces elegí el capítulo 13, que se llama Narciso. Y dice, bueno, ¿de qué se trata, no? La historia, la leyenda de Narciso. Y dice, un cazador queda estupefacto ante la mirada, ignora que es la suya, que ve en la superficie de un arroyo en el bosque. Cae dentro del reflejo que lo fascina, muerto por esa mirada frontal. ¿Por qué en los frescos romanos Narciso no se asoma nunca a su reflejo? Es el instante que precede a la muerte. Si se asoma, en el instante mismo en que su propia mirada lo fascina, será engullido. ¿Dónde cae cuando se hunde en la mirada que lo mira? Cae en la escena propiamente dicha. Nació de la violación de un arroyo cometida por un río. Los antiguos son claros. No lo mata el amor que siente por su copia, lo mata la mirada. Hola Laura. ¡Ay, qué lindo! Saludos, saludos a Nueva York, qué hermosa ciudad. ¿Qué más? Bueno, después, por supuesto, refiere algo que yo reconozco que había leído acá, pero que no recordaba y que en la clase esta de la que les digo, del seminario sobre psicoanálisis y teatro, Pasiones en Escena, recordó Natasha Kos, que es que, no, perdón, me confundí, que los mitos pasan a veces de Grecia a Roma, cambiando el nombre de los dioses, por supuesto, y dándole un leve giro, ¿no? Adaptándolo a las épocas, y como siempre, ¿no? Como cuando se trata de la lengua, cuando se trata de los mitos, quitando, poniendo pequeñas cositas que los hacen diferentes. Entonces se refiere a Ovidio, que también habla de la leyenda de Narciso. Y dice, Ovidio está tan seguro de la fascinación asesina que se produce de mirada a mirada, que él mismo, el narrador, apostrofa a su héroe y le da una lección. Y le dice, niño crédulo, ¿por qué te obstinas vanamente en querer tomar en tus brazos una imagen fugitiva? Lo que buscas no existe. Si te dieras la vuelta, perderías el objeto que amas. El fantasma que ves no es más que el reflejo de tu imagen. Pero Narciso no quiere oír lo que su autor le dice y se queda apabullado por los dos ojos que tiene delante. Vuelve a plantear que lo que fascina es la mirada en sí, ¿no? Y dice, ¿por qué habría de volverse Narciso? La mirada oblicua de las mujeres romanas podría significar que quieren evitar el cara a cara o que han iniciado un giro que no llegan a completar, ¿no? La mirada de soslayo. Eso no. Y va a referir que por qué la castración en relación a lo relativo al goce sexual con determinado objeto, que encarna una prohibición, ¿no? Ejemplo, o vulnerar las leyes de la civilización, como en Edipo. Dice, Edipo se arranca los ojos, o sea que la castración está simbolizada en los ojos, ¿no? La pérdida de la mirada. Edipo se arranca los ojos, Tiresias es castigado con la ceguera por haber conocido el placer de ambos sexos. La gorgona es víctima de su reflejo en el espejo que Perseo le pone delante. Son ejemplos que él toma para sostener que en realidad lo que fascina es la mirada y no la imagen. El espejo de Dioniso es el espejo de Narciso, que es también el espejo de Augusto.
Como los romanos, que lo tomaron casi todo de los griegos en su forma teatral, Augusto, el último día de su vida, reclamó un espejo. Suetonio refiere el instante de muerte del emperador. Cita: hizo que le arreglaran el cabello y que le levantaran las mejillas caídas. Luego pidió que entrasen sus amigos y les preguntó si les parecía que había interpretado bien la farsa de su vida hasta el final. Y agregó en griego la tradicional conclusión: si os ha gustado la obra, aplaudidla y manifestad todos juntos vuestra alegría. Acto seguido les pidió que salieran. Inmediatamente después sintió un súbito miedo. Se quejó de que 40 jóvenes se lo llevaran a la fuerza y murió. Entonces más adelante va a decir, ¿no? La mirada padece la pasión de lo que ignora. El deseo de ver es lo desconocido. No existe distancia entre los cuerpos y lo que son. Los cuerpos no poseen realmente sus órganos. Nos hundimos en el cuerpo, en el placer, y jamás lo poseemos. Asimismo, cuando leemos apasionadamente, no tenemos un libro entre las manos y dejamos de ser una presencia. Dejamos de ser un cuerpo afectado por sí mismo. Qué definiciones más interesantes que da Quignard, ¿no? Entonces dice, los narcisos mueren. El ego es una máquina que sirve para morir. Así como el fascinus está sujeto a la fascinación erótica, así la mirada de Narciso hacia sí mismo es la fascinación suicida por excelencia, digamos. La vida no se mira. El ego desea el reflejo, la separación entre el interior y el exterior. Qué interesante lo que dice, ¿no? La muerte de eso que va y viene continuamente de uno a otro. Hay que amar también la ignorancia de la que no podemos salir, como a la vida misma que persiste en ella. Todo hombre que cree saber está separado de su cabeza y del azar originario. Lindo, ¿no? Y muy interesante las cosas que dice Pascal. Entonces, termino este capítulo con lo siguiente. Las relaciones sexuales y conyugales se transformaron sin influencia alguna del cristianismo. Esta metamorfosis ya había culminado más de un siglo antes de que se difundiera la nueva religión. Los cristianos asumieron para sí la nueva moral obsequiosa promovida al instaurarse el imperio con el emperador Augusto y su yerno Tiberio. Los cristianos no inventaron la moral cristiana, así como tampoco inventaron la lengua latina. Adoptaron ambas como si se las hubiera prodigado Dios. La moral sexual dejó de ser una cuestión estatutaria. Esta transformación no dio lugar a ninguna modificación de las leyes del imperio porque fueron estas las que la establecieron. Esta evolución no engendró ninguna transformación de la ideología y de la nueva teología imperiales instauradas por Augusto, Agripa, Mecenas, Horacio, Virgilio, porque fueron no solo preservadas, sino acentuadas. Fue un lento proceso básico y voluntario cuya guarda se confió a la angustia. Pero la angustia humana no tiene nada que guardar, porque la angustia no es sino lo que se guarda del deseo. Como la angustia se guarda del deseo, no guarda más que una carencia. Como mucho guarda la frustración, aumentando el temor. A decir verdad, no guarda nada. Guarda la no vida, las partes veladas, un cuerpo que de tan rechazado está muerto e inmovilizado eternamente con clavos. Fin del capítulo. Bueno, como ven, es un libro complejo, de lectura compleja,
que se saborea muy lentamente porque es muy denso y muy lleno de referencias, como les decía, al arte, a la literatura, a la pintura, al pensamiento, a la historia. Pero me parecía lindo, me pareció que estaba bueno leer a Pascal Quignard, y sobre todo en este libro que se ocupa de lo complejo que es para el ser hablante la relación a la sexualidad, ¿no? La relación entre generaciones, cómo se transmite, si es que algo de eso se puede transformar en saber y se puede transmitir. Y sobre todo me gustaba, ¿no?, el desconcierto, me gusta mucho esa palabra, que portamos el desconcierto de haber sido concebidos de una manera de la que no podemos dar cuenta, que no responde mayormente a leyes, sino que cada uno se inventa con su propia historia, inventa a sus padres, que no son los que fueron, sino los que uno inventa a sus padres, inventa la historia que lo precedió, recorta los significantes que fueron jalonando su vida de una madeja de significantes múltiple y diversa, y todo eso pasa como consecuencia del desconcierto en el que advenimos al mundo, ¿no?, al que somos arrojados en total indefensión. Y esto parece como muy lacaniano, ¿no?, en relación al estadio del espejo, y la relación imaginaria a la imagen narcisista, que siempre es alienada, ¿no?, que siempre se transita en el borde de los fenómenos del doble, de la agresividad y de la destrucción, porque la imagen que sería, digamos, la propia, la adecuada, no existe. El ser humano, el ser hablante, la recibe, la construye desde el lugar del otro, ¿no? Y a partir de ahí es que queda como en una situación de alienación radical. Bien, Pascal Quignard, El sexo y el espanto, un libro maravilloso, que les recomiendo porque además el autor se ocupa de, tanto en Grecia como en Roma, como con los etruscos, se ocupa de cosas muy serias y que son muy importantes para los psicoanalistas, para que las pensemos, para que abramos la cabeza y tengamos perspectivas quizás sutilmente diversas. Se ocupa en cada una de esas civilizaciones de qué era el matrimonio, qué era el amor, qué era la pasión, qué era el deseo, qué era la angustia, cómo se producían las uniones entre las personas. Así que es una obra exhaustiva, como les digo, exigente, porque habría que saber un montón de cosas y mucho sobre cada una para poder aprovecharla al máximo. Pero vale la pena de cualquier manera porque seguramente siempre algo queda, aunque más no fuera el recorrido por la historia que hace Pascal Quignard y su poesía, que es muy hermosa. Ya les digo, mucho trabajo con la etimología, mucho trabajo con el latín, y este pasaje que él propone, cuyas consecuencias seguimos aún hoy en día, ¿no?, sufriéndolas, del erotismo alegre de los dioses griegos, al cuerpo mortificado y el erotismo melancolizado de Roma y del cristianismo, ¿no?
Bueno, quizás porque los dioses griegos eran tipos muy especiales, ¿no? Verdaderamente, no sé si habrán leído la Ilíada en particular. Este, eran tipos especiales y minas muy especiales. Los dioses y las diosas griegas eran más del orden del no todo, más que del padre como padre muerto, ¿no? Eran del orden del no todo, o sea, sí, había unos más importantes que otros, pero eran todos buenos y eran todos malos y eran vengativos y eran pasionales y eran arbitrarios y, y bondadosos cuando había que serlo. Realmente leer sobre la mitología griega, al menos yo pienso en particular la Ilíada, es hilarante porque los comentarios, Homero plasma ahí diálogos entre los dioses que son imperdibles, verdaderamente una delicia, muy divertidos, muy divertidos. Eran tipos divertidos los dioses griegos, y deseantes y como muy intensos. Eran intensos, ahora que está de moda decir eso. Eran dioses intensos, nada que ver con la mortificación. Así que tal vez eso tenga que ver, ¿no? Bueno, Pascal Quignard, un gran escritor, del que yo leí poco, pero lo que leí hasta ahora me encantó. Así que quería compartirlo con ustedes. El sexo y el espanto. Un viaje desde la antigua Grecia al Imperio Romano y las consecuencias en el erotismo y en la sexualidad que produjo ese pasaje. Espero que se encuentren con el libro, que lo disfruten, que lo lean. Seguramente les va a encantar, realmente, porque es una pequeña maravilla, ¿no? Una pequeña maravilla. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan una buena noche. Gracias a todos los que pasaron, fueron un montón, un montón. Se ve que como es que atrajo la atención, que despertó curiosidad, Pascal Quignard. Besos para todos, muchas gracias por estar. Aguantemos el frío de Buenos Aires, es invierno. Yo, por mi parte, ruego que venga pronto el calor otra vez. Gracias a todos, gracias Pati, Gabo, Laura, Ana Ruiz, Nora. Bueno, sí, es muy interesante el libro porque, bueno, cada uno, digamos, para mí también lo interesante de los libros es cuando a uno lo dicen, uy, yo esto no lo había pensado antes, ¿no? Esto no lo había escuchado nunca antes. Y esto no lo sabía. Y bueno, este libro tiene mucho de eso, al menos conmigo. A mí me pasó eso. Y por eso me pareció fascinante para volver a un significante que usa él, ¿no? Bueno, aquí estamos, sorteando la mirada de soslayo de la moral cristiana, importada desde el Imperio Romano, según Pascal Quignard. Buenas noches para todos. En unos minutos queda esto subido al Facebook y en un ratito un poquito más largo al canal de YouTube y al blog. Invito a que lo visiten. Hay mucho de varias cosas, hay de todo un poco. Y bueno, que tengan una linda noche y una buena semana. Besos para todos y nos vemos la próxima. Que estén bien. Chao.